Los pensamientos no son simples ideas pasajeras, son fuerzas reales que moldean nuestra realidad, creando nuestra experiencia de vida en función de la energía que proyectamos al universo. Cada pensamiento que emitimos viaja como una onda vibratoria, fusionándose con energías similares y atrayendo circunstancias acordes a su naturaleza. Cuando comprendemos esto y aprendemos a tomar el control de nuestra mente, podemos transformar nuestra existencia y alinearnos con la energía de lo que realmente deseamos. Sin embargo, ¿estamos utilizando el pensamiento sabiamente o permitimos que nos controle? La respuesta a esta pregunta define el rumbo de nuestra vida. Cada pensamiento que mantenemos en nuestra mente no solo influye en nuestras emociones y acciones, sino que también está moldeando nuestro destino en este preciso momento. La energía mental no se disipa sin dejar rastro. Se proyecta hacia el exterior y regresa a nosotros en forma de experiencias, situaciones y personas. Esto no es magia, es ciencia y conciencia. Nuestra mente emite vibraciones que alteran nuestro entorno, y los pensamientos más poderosos siguen flotando en el campo mental colectivo, esperando ser captados por aquellos que están listos para recibirlos. Antes de continuar, si quieres seguir explorando más temas como este, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario. Tu apoyo es fundamental para que este contenido llegue a más personas y podamos seguir compartiendo enseñanzas que transforman vidas. Ahora sí, sigamos. A lo largo de la historia, los grandes maestros siempre lo supieron. Dominar la mente es la clave para transformar la vida. En las enseñanzas orientales, desde tiempos inmemoriales, se ha hablado sobre el poder del pensamiento y su conexión con el flujo energético del universo. No obstante, en Occidente, este conocimiento fue marginado durante siglos, considerado fantasioso por la mayoría. Solo unos pocos ocultistas y estudiosos se atrevieron a profundizar en esta idea, aunque sus palabras fueron recibidas con escepticismo. Pero el mundo ha cambiado. En la actualidad, esta comprensión se ha expandido a nivel global, popularizándose a través de libros, conferencias, redes sociales y plataformas digitales. Cada vez más personas están explorando la influencia de sus pensamientos en su vida cotidiana. Conceptos como la manifestación, la ley de la atracción y la interconexión entre la mente y la realidad han cobrado relevancia en distintas culturas y disciplinas, integrándose en movimientos de desarrollo personal, psicología positiva y espiritualidad moderna. Este despertar no es una coincidencia, sino parte de un proceso natural en la evolución de la conciencia humana. Es increíble cómo el poder del pensamiento está comenzando a cambiar vidas en todo el mundo. Y si tú también quieres ser parte de esta transformación, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu comentario. Así, podremos seguir creciendo juntos y llevando este mensaje a muchas más personas. Sigamos adelante. Sin embargo, no todo lo que se ha enseñado sobre este tema es completamente preciso. Muchas de estas ideas han sido interpretadas de manera fragmentada, filtradas por creencias personales y teorías que a menudo distorsionan su esencia. Esto ha generado confusión en quienes intentan aplicar estos principios en su vida diaria, sin resultados claros. Si analizamos el conocimiento con claridad, más allá de las diferencias entre las distintas corrientes de pensamiento, encontramos verdades universales que han estado presentes en la historia de la humanidad. Cada maestro, cada enseñanza y cada filosofía han cumplido un propósito: llegar a quienes estaban preparados para recibirlas en el momento adecuado de su evolución. Muchas personas han encontrado inspiración en ciertas ideas y con el tiempo han trascendido esos mismos conceptos, convirtiéndose en guías para otros. Lo interesante es que lo que hoy llamamos nuevo pensamiento no es realmente nuevo. Es, en esencia, el conocimiento más antiguo de la humanidad. Su redescubrimiento es simplemente una actualización de lo que los sabios de distintas épocas
ya comprendían que la mente es la herramienta más poderosa que poseemos y que nuestros pensamientos no son simples abstracciones, sino fuerzas activas que afectan nuestro entorno y nuestro destino. Pero, ¿cómo funciona realmente este proceso? ¿De qué manera un pensamiento puede convertirse en una realidad tangible? Para responder a esta pregunta, primero debemos comprender la naturaleza del pensamiento y la energía que lo impulsa. En las enseñanzas yógicas, se describe el pensamiento como una vibración que se proyecta al espacio, de manera similar a cómo el sol emite luz, una estufa genera calor o una flor desprende su fragancia. Estas ondas mentales no se pierden en el vacío. Interactúan con el campo energético que nos rodea, influyendo no solo en nuestra vida, sino también en la de aquellos que entran en contacto con nuestra vibración. Si comprendemos y aplicamos correctamente este principio, podemos transformar nuestra manera de pensar y con ello nuestra realidad. Pero para lograrlo, primero debemos aprender a tomar el control de nuestra mente y dirigirla con intención. Nuestra mente está en constante emisión de energías que se expanden a nuestro alrededor como un aura. A medida que estas energías se alejan de nosotros, pueden volverse más sutiles, pero siguen ejerciendo su influencia. Los pensamientos que enviamos al mundo no desaparecen. Flotan en el espacio mental colectivo, combinándose con otros de la misma naturaleza. Algunos de estos pensamientos permanecen en el lugar donde fueron generados, mientras que otros, si son proyectados con una fuerte intención o con una emoción intensa, pueden viajar rápidamente hacia su objetivo. La mayoría de las personas, sin embargo, invierten muy poca energía en sus pensamientos. Para ellas, el proceso de pensar se ha vuelto mecánico y sus ondas de pensamiento carecen de la fuerza suficiente para alcanzar grandes distancias, a menos que sean atraídas por alguien con pensamientos similares. Por eso, es importante repetir este principio de distintas formas para que quede bien comprendido. Los pensamientos son cosas reales. Esto no es una metáfora, sino una verdad literal. Un pensamiento es tan real como la luz, el calor o la electricidad. Puede ser percibido por quienes poseen sensibilidad psíquica e incluso medido con los instrumentos adecuados. Después de 1915 ser emitido, un pensamiento adopta la apariencia de una nube con una tonalidad específica, similar a un vapor delgado cuya densidad varía, pero que sigue siendo tan real como el aire que respiramos. La clave para aprovechar este conocimiento está en la intención y la dirección de nuestros pensamientos. Cuanto más fuerte y definido sea un pensamiento, mayor será su capacidad de atraer experiencias similares. Esta es la base de la manifestación y del poder de la mente para transformar la realidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Primero, es necesario desarrollar una mentalidad consciente, observando y seleccionando cuidadosamente los pensamientos que cultivamos. La repetición de pensamientos positivos y la eliminación de patrones destructivos son esenciales para cambiar la dirección de nuestra vida. La mente es una herramienta poderosa y su uso consciente puede transformar tanto la vida individual como la colectiva. Cada persona tiene el poder de influir en su entorno, elevar la vibración de su comunidad y generar cambios positivos en el mundo. Pero este poder debe usarse con responsabilidad. Nunca se debe enviar un pensamiento con la intención de dañar a otros, pues la energía que proyectamos siempre regresa a nosotros. Si has llegado hasta aquí, ya has comprendido que el pensamiento es una fuerza real y poderosa que moldea nuestra existencia. Pero esta comprensión solo es útil si la aplicamos de manera consciente y práctica en nuestra vida diaria. Ahora, exploraremos cómo podemos entrenar nuestra mente para convertirnos en los arquitectos de nuestra realidad. Primero, es fundamental reconocer el papel que juega la repetición en la formación de nuestros patrones de pensamiento. La mente funciona a través de hábitos y los pensamientos recurrentes crean senderos neuronales en nuestro cerebro. Si
constantemente alimentamos nuestra mente con pensamientos de escasez, miedo o inseguridad, estos se convierten en nuestra realidad predominante. Pero si comenzamos a cultivar pensamientos de abundancia, confianza y gratitud, poco a poco nuestra mente se reconfigura para reflejar estas nuevas creencias. El primer paso es la observación. Durante el día, es importante estar atentos a los pensamientos que cruzan nuestra mente de manera automática. ¿Son pensamientos constructivos o destructivos? ¿Nos impulsan hacia adelante o nos detienen? Muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que la negatividad se instale en nuestra mente sin cuestionarla. Pero ahora que sabemos que nuestros pensamientos están influyendo en nuestra realidad, debemos ser más vigilantes con lo que permitimos en nuestra conciencia. Una de las técnicas más efectivas para reprogramar la mente es la afirmación. Cuando repetimos conscientemente frases positivas y empoderadoras, estamos reforzando nuevos patrones de pensamiento que con el tiempo se convertirán en nuestra realidad interna. Sin embargo, no basta con repetir afirmaciones mecánicamente. Debemos sentirlas, visualizarlas y creer en ellas. Un pensamiento acompañado de una emoción intensa tiene una carga energética mucho más poderosa y se manifiesta con mayor rapidez en la realidad. La visualización es otra herramienta clave en este proceso. Cuando imaginamos de manera vívida una situación deseada, nuestra mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Esto significa que, al visualizar repetidamente una meta como si ya se hubiera cumplido, estamos enviando una señal al universo de que eso es nuestra realidad. Y como hemos aprendido, los pensamientos atraen experiencias similares. Pero aquí es donde muchas personas se equivocan. No basta con pensar en lo que queremos. También debemos alinear nuestras acciones con esos pensamientos. Si una persona desea éxito, pero mantiene hábitos de fracaso, su energía estará en conflicto y no logrará manifestar lo que quiere. Pensamiento, emoción y acción deben estar en armonía para que la manifestación sea efectiva. Además de cultivar pensamientos positivos, también es fundamental aprender a neutralizar los pensamientos negativos. Cuando un pensamiento de duda, miedo o limitación surja en la mente, no debemos resistirlo ni luchar contra él, porque la resistencia solo lo fortalece. En su lugar, debemos observarlo con desapego y sustituirlo por un pensamiento más elevado. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un reflejo natural y nuestra mente aprende a seleccionar automáticamente pensamientos que nos beneficien en lugar de limitarnos. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es la influencia del entorno en nuestra mente. Como mencionamos antes, los pensamientos no existen de manera aislada. Forman parte de un campo mental colectivo. Esto significa que el ambiente en el que nos desenvolvemos, las personas con las que interactuamos y la información que consumimos están afectando continuamente nuestra vibración mental. Si estamos rodeados de negatividad, miedo y desesperanza, es más difícil mantener una mentalidad elevada. Por eso, es importante elegir conscientemente los ambientes en los que pasamos la mayor parte del tiempo y con quienes compartimos nuestra energía. Si queremos elevar nuestra frecuencia mental, debemos rodearnos de influencias positivas, inspiradoras y motivadoras. No podemos olvidar que la energía de nuestros pensamientos no solo nos afecta a nosotros, sino también a los demás. De la misma manera que podemos ser influenciados por el campo mental colectivo, también podemos contribuir a elevarlo. Cuando mantenemos una mentalidad positiva, enviamos ondas de energía que pueden inspirar y fortalecer a quienes nos rodean. Es por eso que una de las formas más efectivas de recibir ayuda es enviando pensamientos de aliento a otros. Cuando deseamos sinceramente el bienestar de alguien, estamos creando una vibración de amor y apoyo que no solo beneficia a la otra persona, sino que también regresa a nosotros en formas inesperadas. Ahora bien, hay un punto crucial que debemos abordar. El poder del pensamiento debe utilizarse con responsabilidad.
No podemos olvidar que la energía que proyectamos al mundo siempre regresa a nosotros. Si usamos nuestro pensamiento para dañar a alguien, ese daño inevitablemente volverá multiplicado. Quien lanza energía negativa contra otro está, en 1900 en realidad, atrayendo esa misma energía hacia sí mismo. Este principio es fundamental. Nunca uses el poder de tu pensamiento con fines egoístas o destructivos. No hay un castigo impuesto desde fuera, sino que la persona que emite pensamientos negativos experimenta las consecuencias de su propia energía. Todo lo que enviamos al universo nos es devuelto, de una forma u otra. Pero esto también significa que podemos usar este conocimiento para mejorar nuestras vidas de manera consciente. Si queremos atraer más amor, debemos proyectar amor. Si deseamos prosperidad, debemos cultivar pensamientos de abundancia y generosidad. Si buscamos paz, debemos mantener nuestra mente en un estado de armonía y gratitud. El universo responde a la energía que emitimos, y lo más poderoso es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir qué tipo de pensamientos desea albergar en su mente. Tenemos el poder de decidir si queremos ser víctimas de nuestras circunstancias o creadores de nuestra realidad. El mensaje final es este: la mente es la herramienta más poderosa que poseemos. Usarla sabiamente es nuestra responsabilidad. Ahora que tienes este conocimiento, depende de ti aplicarlo en tu vida y comenzar a manifestar la realidad que realmente deseas. Si esta enseñanza ha resonado contigo, ayúdame a expandir este conocimiento. Suscríbete al canal, dale like a este video y comparte este mensaje con quienes puedan beneficiarse de él. Juntos, podemos contribuir a la expansión de esta conciencia y ayudar a más personas a descubrir el verdadero poder de su mente. Déjame en los comentarios qué parte de esta lección te ha impactado más. Nos vemos en el próximo video.